Este es el tercer y último video de la cuarta clase de Arte, Cultura y Sociedad, donde vamos a referirnos a la tercera parte del capítulo La conquista del imaginario del libro La más bella historia del hombre. Esta sección se llama o se titula El nacimiento de la religión. Y ustedes tenían para responder 4 preguntas. La primera era, expliquen el ejemplo de la visita del extraterrestre y su relación con la interpretación del arte. A algunas les costó bastante, pero en realidad se trata de algo bien simple. La idea es imaginarse que viene un extraterrestre al planeta, toma cualquier ejemplo o cualquier objeto o cualquier manifestación artística que a ustedes se les ocurra y la idea es pensar cuál sería su interpretación. Estamos hablando de un objeto cultural totalmente aislado. Si retomamos lo que vimos en las primeras clases, la cultura es un sistema de prácticas y significados. Esto significa que, y por eso quería hacer énfasis las primeras clases en la idea de sistema, que todo tiene sentido en tanto a la relación o el lugar que ocupa en esa cadena, en ese sistema. Entonces, si nosotros tenemos algo desconectado por completo de lo que le dio origen, de las prácticas que le dieron origen, de la sociedad en la cual operó ese objeto, es muy difícil llegar a una interpretación correcta. En el sentido, es muy difícil poder recuperar ese significado o entenderlo por completo. Entonces, esta es la sensación que cuentan los autores del libro, que sienten cuando tratan de interpretar el arte paleolítico, el arte prehistórico, porque se han perdido todas esas redes de significados que conforman un sistema cultural, ya que es imposible de conocerlo. La segunda pregunta es, ¿por qué se propone que el arte pudo haber sido religioso? Y la idea es que explicaran la relación con las prácticas chamánicas. Bueno, ¿qué es el chamán? Eso es algo que por ahí no queda muy claro en el libro, pero la figura del chamán está en muchísimas culturas a través del tiempo, se le denomina así, pero tiene muchas otras formas, según cada sociedad, de llamarlo. Pero se trata de una figura que tiene poderes especiales. Y estos poderes especiales vienen de su contacto con otro mundo, con un mundo espiritual, con un mundo superior. Entonces actúan como mediadores entre entidades o seres mágicos que están por fuera de lo natural y las personas y el terreno, ¿sí? Lo terrenal. Entonces es muy interesante que se han hecho interpretaciones de estas pinturas como que fueron realizadas por chamanes o personas que cumplían el rol de chamán en estas sociedades de hace 30.000, 40.000 años. Se cree esto, en primer lugar, por esas asociaciones que hablábamos de la magia con lo simbólico, y también se cree esto porque eran lugares de difícil acceso. Muchas de estas grutas, como las que veíamos la clase pasada, la cueva Cosquer, son de muy difícil acceso. Entonces se cree que pocas personas podían habitarlas, pintarlas y acceder a esas pinturas. Se cree que estas personas tenían algún tipo de poder. Y este poder pudo haber estado asociado con el mundo espiritual o religioso, entre muchas comillas. La anécdota esta, la tercera consigna era describan una anécdota que se cuenta en el apartado 3 pequeñas morcillas y las diferentes interpretaciones. Está buenísima la anécdota, quizá la traducción no es la más feliz, porque en realidad yo les propongo más que 3 pequeñas morcillas, se podría pensar como 3 pequeños choricitos, ¿sí? Es la idea. Como pueden ver en la imagen, a eso se refiere. ¿Y qué es lo que pasa? De repente en una cueva se encuentran los arqueólogos actuales 3 choricitos de arcilla, obviamente muy antiguos, y los interpretan automáticamente como objetos de culto, de veneración, objetos fálicos por su forma alargada, fálicos refiere a la forma del pene, y como hay muchas interpretaciones de las culturas de aquella época que veneraban la fertilidad, ¿se acuerdan las Venus que vimos la clase pasada? Que tienen una interpretación también asociada a la reproductividad femenina y el poder mágico de eso. Bueno, acá se pensó que estas morcillas, entre comillas, o choricitos de arcilla, tenían forma fálica y representaban objetos de culto fálico. ¿Pero qué pasó?
Un día invitan a un artista a la misma cueva, el artista se acerca para ver las pinturas y cuando ve las morcillas entre muchas comillas, no dijo estos son objetos fálicos de culto, sino que los interpretó como claras muestras del artesano, porque él cuando hacía esculturas en su casa o en su taller, probaba la plasticidad de la arcilla y hacía estos choricitos que terminaban siendo de una forma muy parecida a los que se hallaban en la cueva. Entonces ahí lo que vemos son dos interpretaciones súper distintas de un mismo objeto. Volvemos a la idea del extraterrestre. Estamos como ciegos tratando de interpretar estos objetos porque nos falta el contexto, el sistema cultural, nos falta más información. Y cuanto más información tengamos, mejor van a ser nuestras interpretaciones. Por eso es muy interesante entender el arte, la historia del arte, a partir también de toda la otra información que acompaña. Por eso me parece clave el contexto, ¿sí? Historia de arte, cultura y sociedad, vienen de la mano, no se pueden disociar. Bueno, la cuarta y última pregunta dice, ¿en qué época desaparece, entre comillas, el arte paleolítico y por qué? Las comillas son porque, en realidad, como bien lo explica el libro, no necesariamente desapareció, sino que dejó de realizarse en objetos que se conserven en el tiempo. Se dejaron de pintar las paredes de las cuevas, al menos no tan recurrentemente se pintaron, y se dejaron de reproducir estos objetos que antes se encontraban con bastante periodicidad. Entonces, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Más o menos hacia el 12.000 o 10.000, dice el texto, cambia un montón el clima en Europa. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que estas sociedades estaban muy adaptadas al clima frío? Lo mismo los animales, la vegetación, un escenario más parecido, un paisaje más parecido a lo que vemos a la izquierda, ¿sí? Pero luego, en esta época en específico, hacia el 12.000, 10.000, hay un cambio mundial en el clima, se vuelve mucho más cálido y esto genera muchos cambios en las plantas, en los animales y en consecuencia en estos expertos en supervivencia que no hacen más que seguir los movimientos de estos animales y de las plantas. Entonces, se dejan de ocupar las cuevas que antes se ocupaban, se dejan de pintar y se supone que se empezaron a hacer más campamentos en las praderas. Y esto acompañó un nuevo modo de vida que con el tiempo derivó, ya lo vimos en el videito de la clase pasada, en prácticas más estrechas con los animales, con los vegetales, y esto terminó en una agricultura y un pastoreo, ¿sí? Que es la domesticación. Pero bueno, ya sabemos que para esta época cambia un montón el arte en sintonía con los cambios sociales y culturales. Con esto terminamos la clase de hoy. Les mando saludos, espero que estén bien. La clase que viene vamos a ver un videito, así que vamos a estar más tranqui. Cualquier pregunta, escríbame en la plataforma del Classroom o el mail, que no tengo problema. Mismo si se les complica para ver los videos, para descargar la peli o para mismo la lectura del texto. Muchas gracias, hasta la próxima.